Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos a este espacio webinar bajo el título ARCOTS, de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Este es un proyecto de la cooperativa Empeu. Mi nombre es Belén y somos una cooperativa de arquitectas que trabaja en el sector de la cooperación internacional, la acción local y la educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo. Y es en esta línea, en la línea educativa o de formación, en la que se enmarca el proyecto de ARCOTS, con estas actividades vinculadas al webinar y a la exposición que tendremos pública a partir del 30 de octubre en la web. Hoy tenemos con nosotras, representando al objetivo número 5, a Roser Casanovas, como representante del colectivo Punsis, para presentarnos el proyecto del proceso participativo y aplicación de la perspectiva de género en el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Barcelona. Roser Casanovas es arquitecta por la ETSAB, con máster en vivienda del siglo XXI, donde desarrolló la tesis La gestió de la vida quotidiana a les colònies textils catalanes, y máster en urbanismo y ordenación del territorio con la investigación Viure la utopia, aprenentatges per a la gestió de la vida quotidiana. Durante 10 años colaboró en el estudio Montaner Musí Arquitectes y fue coordinadora académica y docente del Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI hasta 2014. El trabajo de Roser se centra en la intersección entre vivienda, urbanismo y gestión comunitaria de los cuidados y el enfoque feminista e interseccional. Roser, nuestra compañera, forma parte del colectivo Punsis, que es una cooperativa pionera en urbanismo feminista, desde la cual impulsa metodologías participativas que priorizan la vida cotidiana y la experiencia situada como una herramienta de transformación urbana. Es para nosotras un honor tener a Roser y volver a compartir con ella en otro espacio, y te damos paso para que compartas con nosotras los aprendizajes del proyecto, y cuando hayas terminado conversamos y hablamos un poco sobre lo que nos cuentes. Muchas gracias. Te doy paso. Genial, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación para hablar de este proyecto, ¿no? Solo que corrijo que es en Moyà, esta aplicación de la perspectiva de género en un plan de movilidad urbana sostenible es en un pueblo de Moyà, en el centro de Cataluña, pero en la provincia de Barcelona. De acuerdo. Bueno, para empezar, sí que antes de empezar a contaros el proyecto, sí que no, sí que me parece importante que enmarquemos desde dónde hacemos este proyecto y la importancia, ¿no?, que tiene ah, la perspectiva o los valores que hay detrás de los trabajos que hacemos, ¿no? Nosotras desde hace este año 20 años, ¿no?, trabajamos para aplicar la perspectiva feminista interseccional en la transformación de nuestros espacios, ¿no? De nuestros espacios de vida, que van desde la planificación más, ¿no?, de un ámbito, ¿no?, mucho más territorial o mucho más de la planificación urbana, ¿no?, de donde se sitúan los diferentes usos, dónde están ubicados los equipamientos, cómo son pues eso, los planes de movilidad, cómo son los sistemas de transporte y demás, pero hasta, ¿no?, esta perspectiva o esta forma de trabajar y de ver nuestros espacios, hasta el espacio más doméstico como es la vivienda, ¿no? El Colectivo Punsis actualmente es una cooperativa de trabajo también, ¿no?, ubicada en Barcelona, formada por arquitectas, urbanistas, sociólogas, ¿no?, y que tiene pues esto, pues esta perspectiva como principal eje, ¿no?, de los proyectos que hacemos. Y como veis, cuando le pones números a las cosas, pues después de 20 años se ve que has desarrollado bastantes cosas, ¿no? Y aunque nosotras somos nos cuesta a veces, ¿no?, cuantificarlo, ¿no?, o poner el cuanti delante de lo cualitativo. Sí que es verdad que hemos trabajado tanto en el ámbito local, estatal, como en el ámbito internacional con distintos proyectos de cooperación, aplicando nuestras metodologías y criterios de transformación. Para ir al grano, ¿no?, nuestra mirada, ¿no?, lo que prioriza, ¿no?, son estos tres ejes que ya desde hace un tiempo, ¿no?, desde que estamos trabajando en estos temas, digamos, ¿no?, en implementar
cómo la perspectiva de género nos da criterios de transformación de nuestros espacios, ¿no? Pues entendemos que con toda la análisis que hacemos de de lo que le falta, ¿no? O de cuando criticamos cómo se ha hecho el urbanismo en la planificación en el que ahora mismo sufrimos o disfrutamos, ¿no? Creemos que desde esta perspectiva hay tres grandes ejes que tenemos que priorizar, ¿no? Una de ellas es poner la vida cotidiana de las personas en el centro. La segunda es definir o crear espacios y ciudades seguras, libres de violencias machistas y otras violencias de odio hacia las mujeres e identidades disidentes. Y en tercer lugar, trabajar desde una experiencia cotidiana de las mujeres y disidencias, reconociendo y visibilizando sus vivencias y conocimientos a través de la acción y la participación comunitaria y feminista, ¿no? Es decir, cambiando el paradigma de modelo en el primera parte, en el segundo eje, no olvidando que las violencias aún son, ¿no? Generan muchas desigualdades y hay que, ¿no? Desde el espacio podemos poner nuestro granito de arena en ello. Y por último, siempre desde de la mano de la participación, ¿no? Cuando hablamos de vida cotidiana, estamos hablando de hablar de esas actividades que realizamos todas las personas para, no solo para trabajar, no solo en el ámbito productivo, sino todas aquellas que hacemos para poder sostener nuestras vidas, ¿no? Y en ellas entran tanto la esfera reproductiva, ¿no? Que es esta dualidad construida desde la época más industrial, ¿no? Cuando hay una verdadera construcción de una división del trabajo en espacios también, ¿no? Se trabaja aquí y se vive aquí, ¿no? Para simplificar mucho el relato, pero tengo poco tiempo y hay que ir al grano, ¿no? Pues las esferas reproductivas son aquellas actividades que necesitamos para poder estar vivas y sostenernos en ese tiempo para ir a trabajar, ¿no? Para entendernos, que tiene que ver con alimentarnos, tener un techo, vestirnos, ir aseadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que son básicas de la vida y necesarias, ¿no? Por otro lado, también la esfera comunitaria, que son todas aquellas actividades que realizamos para construir, ¿no? De una forma conjunta nuestro entorno, ¿no? Ya sea participando en la asociación de familias de la escuela de nuestros hijos e hijas o en otros tipos de asociaciones ¿no? Donde nos vinculamos y generamos pues comunidad, ¿no? Y por último, la esfera propia, y que es importante reivindicarla, aunque todas las esferas están intercomunicadas en nuestras vidas, no están ¿no? Así categorizadas de esta forma. Estas cuatro esferas nos sirven para visibilizar las desigualdades de uso del tiempo y de los espacios que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la esfera propia es uno de los que se ve más claramente, ¿no? En las desigualdades también del reparto de las tareas del hogar o de las tareas de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sigo. Por otro lado, la segunda estrategia, que era la de garantizar espacios libres de violencias de género, tiene que ver con violencias machistas, perdón. Tiene que ver en cómo ponemos a la percepción de seguridad en el centro, cómo la analizamos, qué metodologías utilizamos y qué criterios, ¿no? Desarrollamos para visibilizar que sabemos que desde el espacio no vamos a cambiar o erradicar esta lacra de nuestra sociedad, pero vamos a contribuir a que podamos ser libres y no valientes, ¿no? A través de, ya he dicho antes, metodologías que vienen de una genealogía de mujeres que han trabajado en diferentes ámbitos de conocimiento para poner todos estos temas ¿no? encima de la mesa. Una de estas metodologías, ¿no? Que cada vez es más conocida o se conoce más, que son las marchas exploratorias, que tiene que ver con analizar con un grupo de mujeres su entorno cotidiano, sobre todo por la noche, para analizar aquellos elementos que mejoran o que empeoran la percepción de seguridad para poder movernos en estos espacios. Y la mayoría las habíamos hecho de pie, ¿no? Digamos, andando con grupos de mujeres andando por los entornos, por nuestros, bueno, por sus barrios, ¿no? Por diferentes barrios y diferentes poblaciones, pero también hemos hecho en bici, en bus y en transporte público, ¿no? Y por último, ¿no? Hacer la mirada a la participación comunitaria y la importancia de
cómo hacemos desde esta perspectiva, qué ponemos de relieve en esta perspectiva si tenemos en cuenta todo lo anterior, ¿no? Tiene que ver un poco como esta reivindicación ¿no? Como la respuesta, ¿no? O la transformación urbana depende de la pregunta que hagamos, ¿no? Porque ¿no? Depende de la mirada que pongamos. Por eso lo que decimos es, desde la perspectiva feminista, que consideramos la participación obligatoria para poder transformar cualquier entorno, que tiene que ver con valorar que las personas que viven en un entorno tienen un gran conocimiento de cómo funciona este entorno y no podemos obviarlo, ¿no? No podemos pensar, y esto va directamente como al ámbito de conocimiento de arquitectura, ¿no? Que ya conocemos per se las necesidades de las personas, ¿no? O cómo se vive en un espacio, ¿no? Porque, por un lado, ¿no? Siempre creyendo en tabula rasa, ¿no? De que aquí vamos a construir algo encima, sin importarnos que antes existía algo ahí, o por otro lado, creyéndonos, ¿no? No analizando aquello que funciona y aquello que no funciona, ¿no? Por eso, ¿no? Que desde la perspectiva feminista creemos que aportamos esta atención a la diversidad de necesidades, de a la diferencia de experiencias y a la diferencia y rompiendo jerarquías, ¿no? Rompiendo un poco la jerarquía de quién es o el experto o y quién no, ¿no? Entonces, como transformando también, cambiando un poco el imaginario, ¿no? Que cada una tenemos conocimiento diferente y que sumado podemos construir mejores condiciones, ¿no? Materiales para todos y todas. Evidentemente, la participación desde nuestra perspectiva no es solo para mujeres, ¿no? Este es un gran mito también que siempre nos acompaña, ¿no? De pensar que la perspectiva feminista es solo hacer un taller con mujeres y ya tenemos incorporada esta perspectiva, ¿no? Sino que tiene que ver también con la interseccionalidad y con las diferentes identidades que nos atraviesan a cada una de nosotras, ¿no? Y visibiliza la importancia de todas las esferas que hemos dicho antes de la vida cotidiana, ¿no? Poniendo sobre todo énfasis en aquellas que no se han tenido en cuenta, ¿no? Como son los cuidados y cómo para poder pensar en otra sociedad que rompa con estas desigualdades, qué podemos aportar desde el espacio, ¿no? Por eso, y también, ¿no? Pues, estas percepciones que tenemos las mujeres como cuerpo sexual femenino diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? En esta diferencia también de cómo vivimos las violencias en el espacio público o no, etcétera, etcétera. Bueno, y aportando metodologías, condiciones materiales y temporales, bueno, toda una serie de repensar desde esta perspectiva cómo es la participación. Esto lo hemos dicho, cuando hablamos de interseccionalidad, estamos hablando que ni tan solo, ¿no? Cuando hablamos de hombres y mujeres, no somos grupos homogéneos, ¿no? No somos las mujeres una bolsa homogénea con las mismas necesidades, ¿no? Nos atraviesa nuestra identidad sexual, nuestras condiciones socioeconómicas, nuestro origen, nuestra procedencia, nuestra edad, nuestras capacidades físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello hay que tenerlo en cuenta cuando estamos visibilizando qué experiencias en los distintos proyectos y construyendo después de todas estas experiencias un montón de metodologías en las que siempre acabamos con algún documento para poder seguir construyendo este conocimiento acumulativo, ¿no? Que realizamos desde nuestra entidad. Entonces, como se ven también en los métodos, trabajamos desde muchas áreas diferentes, ¿no? Pero la área que voy a contar hoy es la de movilidad, pero tenemos experiencias en las diferentes áreas que trabajamos en el ámbito urbano, ¿no? Como es el modelo urbano, cómo es el espacio público, cómo son los equipamientos, cómo es la vivienda y cómo son los espacios productivos. Pero nos vamos a centrar en la movilidad temporal y espacial, ¿no? Que tiene que ver en ponernos las mismas gafas del contexto que os he contado para decir que la movilidad de las mujeres es más sostenible, más compleja y más diversa que la de los hombres. Y esto es así, y hay un montón de estudios y quien quiera como saber más sobre eso, pues tiene toda una documentación disponible, ¿no? En el mundo y concretamente en algunas de nuestras guías que puede como ampliar la parte que interese más, ¿no? Y hay también toda una crítica, ¿no? Esta crítica al modelo que se ha generado. Por eso, bueno, ahora paso esta parte, ¿no? Que tiene que ver con contar con estos datos más cualitativos, ¿no? Que estábamos hablando de cómo nos impacta diferencialmente
este modelo androcéntrico a las mujeres, ¿no? Por ello, después de diferentes trabajos que realizamos en el ámbito de la movilidad, ¿no? Generamos una guía de integración de esta perspectiva en planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? ¿Y qué son los planes de movilidad urbana sostenible? Pues es una herramienta, es un instrumento de planificación, ¿no? Y por eso nos parecía muy importante traer aquí no solo experiencias, ¿no? Cuando hablamos también del OT5, ¿no? El de equidad de género, siempre traemos propuestas, ¿no? Que también están muy bien y que nosotros también tenemos experiencias de estas, trabajando con mujeres para generar algún tipo de transformación, bla, 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 ¿no? Pero nos pareció muy importante, teniendo esta oportunidad, como en planes de movilidad urbana, en herramientas que ya existen, instrumentos urbanísticos que existen, cómo aplicamos esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta perspectiva para demostrar, ¿no? O para mostrar lo que aporta esta perspectiva a estos planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Entonces, esta guía lo que intenta es dar una herramienta tanto a la administración como a las personas, normalmente ingenieros e ingenieras, que desarrollan estos planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Para que incluyan esta perspectiva. ¿Qué pasa? Que al final, como he dicho antes, esta perspectiva de género no es un botoncito que toques y ¡pum! Mágicamente ya lo tienes incluido, ¿no? Por lo tanto, es una expertise específica, ¿no? Que lleva años y que, con lo cual, normalmente necesitas a alguien que apoye, ¿no? Esta integración. Pero ¿qué tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver siempre con unos pasos que ya contamos siempre, con diagnosticar, hacer propuestas y después hacer seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento es muy importante y hemos construido diferentes herramientas también para hacer este seguimiento, ¿no? Construyendo a través de toda una parte teórica y de construcción de criterios que tenemos previos, ¿no? De toda la experiencia que tenemos, ¿no? Y de estas herramientas que digo que hay en esta guía para comprobar, para hacer seguimiento, para mostrar indicadores, ¿no? Que en el mundo actual donde vivimos, pues también, ¿no? Es muy necesario para y digo demostrar porque es necesario demostrar que esta perspectiva aporta cosas nuevas, ¿no? Que en los planes de movilidad urbana sostenible nos están teniendo, ¿no? Y ya voy directamente al ejemplo, ¿no? Para poder ver esta aplicación. En realidad, lo interesante de esto es que hay una ley en Cataluña, la ley de movilidad, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes tener planes de movilidad urbana sostenible, que lo que hacen es mirar los sistemas de movilidad a pie, transporte público, motorizado y otros, ¿no? En este caso, si hay bicicleta y otros tipos de movilidad. En general es más de 50.000 habitantes. ¿Qué pasa? Y capitales de comarca, perdón. ¿Qué pasa? Pues que en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Se creyeron mucho esto de los planes de movilidad urbana sostenible, porque en realidad habla más de los sistemas, ¿no? Habla más de los sistemas, que es algo que nos interesa más, hablar de sistemas, que resolver en concreto una línea de autobús, ¿no? Que también, ojo, porque es esto de las escalas, ¿no? Hay que atender todas las escalas. Pero el ATM, que es la administración, digamos, que trabaja en el área metropolitana de Barcelona, dijo, no, 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 no solo los de 50.000, sino los de más de 20.000, ¿no? También tienen la obligación de tener estos planes. Bueno, total, que estos planes, ¿no? Son muy interesantes porque hacen tener diagnósticos de cómo funcionan estos sistemas. Pero ¿qué les pasaba a estos planes? Que no tenían perspectiva de género. ¿Qué hizo la ATM después de todo un trabajo de creérselo, ¿no? De cambiar las encuestas, de cambiar la forma como preguntaban quién utilizaba el transporte público, bueno, etcétera? Todo esto no viene de cero, ¿no? Viene de todo un trabajo previo, desde diferentes personas, ¿no? Desde las que apretamos desde abajo o de la administración, ¿no? De diferentes personas técnicas que se lo han creído y que han visto la necesidad de que estos temas estén regulados y aplicados, ¿no? En estos planes. ¿Qué hemos hecho aquí? Hacer una prueba piloto para mostrar cómo aplicamos esos criterios y esa guía en
un pueblo como Moià. Moià es un pueblo, bueno, digo un pueblo, pero es una capital de comarca de la provincia de Barcelona, la comarca se llama Moianès, de 6.700 habitantes, o sea, es un municipio bastante pequeño. Por eso también, bueno, las bondades de un pueblo pequeño tiene que es abarcable y hay una relación también, ¿no? En este municipio había una relación y vínculo con las entidades, con... Eso no quiere decir que en otros mayores no la haya, ¿eh? No estoy diciendo esto, pero nos encontramos un lugar adecuado, ¿no? Podríamos decir, o con unas condiciones aceptables, ¿no? En este proceso participativo, ¿no? Además de hacer un diagnóstico técnico previo que hacemos nosotras, realizamos un proceso participativo para recoger las experiencias de diferentes ¿no? usuarios y usuarias, digamos, del soporte físico de la movilidad, para entendernos, ¿no? Para decir, oye, ¿de quién tenemos que visibilizar las experiencias para saber qué necesidades tiene Moya en el ámbito de la movilidad, ¿no? Y entonces, también los procesos participativos no son eternos, duran un tiempo determinado, ¿no? Y la teoría de la interseccionalidad o la teoría siempre es muy bonita y después la puesta en realidad también te acota a lo posible, ¿no? Y dentro de lo posible tienes que hacer lo máximo, ¿no? Para nosotros es nuestra manera de trabajar como para entender que a veces no siempre llegamos a todo, ¿no? Y es importante ser consciente de lo que te has dejado o de lo que no has podido hacer. Pero en este caso, pues, no, hubo 7 actividades participativas que nos ayudaron a recoger información para realizar este diagnóstico participado para aplicar la perspectiva de género en el PEMOS de Moyá, que el PEMOS de Moyá está elaborado por una ingeniería, bueno, por una otra empresa, ¿no? El cual recibiría estos criterios para aplicar en el documento final, ¿no? Estos planes de movilidad duran alrededor de 6 años y se está elaborando ahora, pues será pues, del 2025 al 2031 o una cosa así, ¿no? Bueno, participaron, oh, se me acabó el tiempo, 91, 91 personas, de las cuales, evidentemente, cuando vas a un instituto te descuadra completamente o te remueve toda la estadística, porque es verdad claro, te vas ahí y participan 3 clases de 25 y ya se van, ¿no? Aquí eran dos, me parece, ¿no? Pero pues ya te descuadra porque el resto, bueno, eran diferentes grupos, ¿no? Más o menos igualados, ¿no? Realmente participó una amplia variedad de edades y de diferentes colectivos minorizados, ay, perdón, minorizados, ay, perdón, minorizados, ¿no? En los cuales pudimos recoger diferentes experiencias, ¿no? El 73% fueron mujeres y el 69% mujeres y el 31% hombres, de los cuales divididos en estos diferentes grupos de trabajo, ¿no? Con jóvenes en el instituto, en una sesión abierta para toda la población presentando el PEMUS y el proceso, donde también se recogió mucha información, con mujeres de la comunidad Mali que viven en esa población, con un grupo de personas que tienen la condición TEA. También hicimos un recorrido con personas cuidadoras y cuidadas de una residencia del municipio, luego con trabajadoras, ¿no? de esta misma residencia y luego una marcha exploratoria con mujeres de diferentes edades de noche, ¿no? Con lo que nos dio una cantidad de información bastante amplia. Y no vamos a detenernos como en los resultados en concreto, ¿no? Porque eso tiene que ver cómo es el soporte físico de Moya, ¿no? Pero sí que quiero que veáis cómo recogemos la información, ¿no? A través de los diferentes modos de movilidad que se analizan también después en el PEMUS, ¿no? Pues taller con jóvenes, el taller de presentación del PEMUS, donde también se hizo una dinámica para poder recoger información de las personas que asistieron, con las mujeres de la comunidad de Mali, con este grupo de personas con la condición TEA, con la residencia BES. Claro, imagínate, o sea, la información que te da salir a un municipio con personas con diversidad funcional es brutal. Brutal. Solo con esta información, solo mejorando esto, mejora la vida de todas las personas, ¿no? Porque su condición es tan diferente a la media en el sentido de a la media para lo que está pensada el mundo, que claro, ¿no? Te peta bastante
todo lo que tenías preestablecido muchas veces, ¿no? Con trabajadoras también de la residencia Alzabets, porque esto es muy importante también, ¿no? O sea, es como también cuidar a quien cuida, ¿no? O cómo trabajar con las personas que también van a trabajar y que necesitan también, pues, unas condiciones de movilidad, etcétera, etcétera. Y ya acabo, ¿eh? Disculpa. Y la marcha exploratoria, ¿no? Que también es lo que os contaba antes de la metodología, también utilizada para este proyecto. ¿Para qué? Para llegar a un mapa, ¿no? A un mapa y a un listado de diagnóstico, digamos, o un documento que habla de los favorables y de los desfavorables en relación a la movilidad en estos cuatro ámbitos, ¿no? De tipos de transporte, digamos, o tipos de modos de movilidad. Y después para construir unas propuestas conjuntamente, porque de todos estos procesos también salen propuestas, ¿no? De cómo de bancos, o sea, de la colocación de bancos, de la colocación de señalética, bueno, toda una serie de criterios con los que trabajamos habitualmente en el ámbito de la movilidad, en los cuatro tipos de movilidades, para acabar, ¿no? También con un mapa, ¿no? Con un mapa de propuestas de movilidad, ¿no? Que habla de las diferentes modos de movilidad, de dónde, de cómo, ¿no? Y cómo esto lo que hace es mejorar la vida de las personas, poniendo, ¿no? especial la mirada desde la vida cotidiana, desde las experiencias de las personas que viven ahora, ¿no? No ayer, ni que viven ahora en este municipio, ¿no? Y, bueno, quería acabar, muchas gracias, ¿eh? Y con esto acabo para poder dialogar un poco más con Belén para cerrar el webinar. Perdón, he ido un poco rápido, ya lo sé, pero tenía varias cosas y me he puesto ahí. Ha estado genial, Roser, o sea, ha estado genial, ha sido súper completo. Creo que ha quedado claro el proyecto y también que forma parte de una guía que se aplica aquí como propuesta piloto, pero que tiene ese objetivo, ¿no? De trascender y de que las demás también podamos acceder a ese tipo de documentación para poder implementar procesos de movilidad en este caso y otros muchos que tenéis en abierto en vuestra web y en vuestras redes, que son inspiradores y que para todas las personas que quieran incorporar la perspectiva de género y esta interseccionalidad que a mí me ha parecido clave, ¿no? De ya no solamente el grupo, ¿no? Es la edad, el origen, la clase, las identidades, cómo trabajarlo desde esa dimensión. Creo que sois referentes también como pioneras y bueno, inspira mucho vuestro trabajo. Creo que todas aquellas personas que busquen ahí respuestas las pueden encontrar en vosotras. Y nada, es como que la movilidad es un asunto, ¿no? El otro día también lo estábamos hablando en otro de los webinars, que tratar el tema de los desplazamientos depende un montón de los lugares, de las personas que lo habitan en ese momento temporal también y de los sistemas de los que tú hablabas, ¿no? No es lo mismo trabajar la movilidad en un sector rural que en una ciudad, en una periferia que en el centro y me ha parecido muy interesante como que a través de las marchas exploratorias nosotras es un término que no utilizamos, le llamamos permanencias socioespaciales o paseos conscientes, pero que al final tienen ese foco de o sea, como transitar, pasear, caminar en bici o de otras maneras, mirando atentas y conscientes esos elementos que pues, nos complican en cuanto a seguridad o a otros conflictos que tenemos no solamente las mujeres en la ciudad. Y nada, antes de hacerte las preguntas, me ha venido a la cabeza y supongo que ya hay muchísima gente que la ha visto, pero con todo lo que tiene que ver vuestra defensa y también a nuestra como MPU hacia el derecho a la ciudad y hacia la ciudad cuidadora o la ciudad feminista, me ha venido como este derecho a la ciudad y en concepto de movilidad la famosa película del 47 y ese movimiento vecinal que transformó Barcelona en el 78. Así que os animo, si no la habéis visto, a todas aquellas personas que nos estén viendo la veáis, porque trata justamente de estos conflictos en otro momento y que ahora se trabajan desde otra dimensión, en este caso con las compañeras de colectivo Punsis, desde el foco cuidador, ¿no? O del enfoque de género, pero me parece como que es también una referencia que creo que todas deberíamos conocer.
Y ahora sí, Roser, te pregunto cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en tu ejercicio profesional, en el vuestro como colectivo, y de qué manera crees que el urbanismo puede convertirse en una herramienta para garantizar derechos. Mira, esto son dos preguntas en realidad, ¿no? Pero para mí es con un cambio de paradigma, ¿no? La primera, respondiendo a cómo aplicamos los derechos, bueno, sí, cómo lo aplicamos en nuestro ejercicio profesional, es reconstruyéndonos, ¿no? Cada día en un cambio de paradigma, ¿no? Como entendiendo y reformulando cuál es el rol, en este caso, del ámbito de conocimiento de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y digo cambio de paradigma porque yo que ya hace unos años que he pasado por la carrera, ¿no? De arquitectura, es que lo que me enseñaron me ha servido para tener conocimiento, pero no por lo que estoy ejerciendo ahora. Entonces, bueno, repensarlo, ¿no? Repensar qué es lo que qué es lo que estamos aprendiendo, desde qué perspectiva, ¿no? Tener una mirada más crítica, de lo que hacemos, ¿no? Porque al final, bueno, nosotras también desde una mirada, desde una perspectiva feminista, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo soy feminista, ¿no? Y tengo estos valores individuales, pero nosotras lo hemos traspasado a nuestro ámbito de trabajo, ¿no? O sea, es como en lo que hacemos, ¿no? No solo en lo que somos, ¿no? Que tú te puedes definir como feminista o no, pero nosotras que nos definimos como feministas individualmente lo hemos traspasado a nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que recomendarlo, o sea, intentad ser lo más coherentes posibles en vuestro ámbito individual, personal y público, laboral, comunitario, porque de verdad que vives mucho mejor, o sea, mucho mejor en el sentido de menos alienada, eso sí, claro, la gente que quiere como yo voy a mi trabajo y me importa un bledo, pero es una manera de estar como siempre, ¿no? Con esta pata política de tu trabajo, ¿no? Es decir, cómo impacta el trabajo que hago, ¿no? Porque a veces te pones las manos en la cabeza porque piensas, ostras, este edificio que está funcionando tan mal, que está respondiendo tan mal a las necesidades de las personas, que no tiene en cuenta, pues, valores ecológicos, valores sociales, valores de eso, de la percepción de seguridad, valores, mucho, ¿no? Haces toda una lista y dices, esto alguien lo ha firmado, ¿no? Y a mí eso, a mí eso me atraviesa porque piensas, ostras, o sea, ¿no? ¿Qué te lleva, ¿no? ¿no? En este mundo a estar tranquila firmando cosas o construyendo cosas o trabajando en cosas que tienen este impacto negativo en las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo haría por ahí la primera pregunta. Y luego es que el espacio no es neutro, ¿no? Entonces, o sea, el urbanismo como herramienta para garantizar derechos, totalmente de acuerdo. O sea, porque el espacio no es neutro y ha priorizado una serie de privilegios que han generado una cantidad de desigualdades, no solo en nuestros territorios, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, es como la propiedad privada es un mal endémico de nuestra sociedad capitalista y patriarcal y colonial se ha cargado el mundo entero en pro de las ganancias de muy pocas personas y en pro de las desigualdades de alguien, ¿no? Yo intento, ¿no? A veces, bueno, cuando tienes hijos o hijas, ¿no? Intentas decir, ¿por qué no esta camiseta y por qué sí esta camiseta, ¿no? Porque al final, ¿no? Todo tiene unas consecuencias, ¿no? Y si algo es barato, será alguien lo está alguien lo está, un territorio, un cuerpo o otra sociedad lo está pagando para que tú puedas tener eso más barato. Pues el urbanismo, yo lo meto en el mismo saco, ¿no? No puede ser que sigamos pensando en una planificación urbana del siglo XX, ¿no? No puede ser, ¿no? Nosotras también reivindicamos que hay que cambiar la forma de planificar, ¿no? De hacer urbanismo. La zonificación ya está, ha quedado obsoleta, ¿no? O sea, es como hay que repensar la forma de hacer nuestros territorios también pensando que no podemos crecer más, que basta ya de ganar dinero con la especulación y crecer y crecer. O sea, al contrario, tendríamos que decrecer y pensar otra manera de hacer, ¿no? Es, De es- rehacer los territorios.
tres Ds, ¿no? De crecer, de construir y desaprender, ¿no? Que es Total, como, por favor. total. Y además como también lo grave que es que en las escuelas sigamos teniendo referencias que no hablan de nuestro tiempo, no hablan de nuestras necesidades actuales y que, o sea, ponen el foco justamente en lo hegemónico y en lo que no garantiza los derechos de todas. Sí, ¿Y es tremendo. qué Mm. dirías que son esos puntos clave o cuáles son esos puntos clave o esos elementos imprescindibles dentro de este instrumento de planificación del PEMUS, ¿no? Que deberían estar presentes en otras ciudades si quieren replicar este plan, como ese kit? No, mira, formación, eso es lo primero. Todos los equipos técnicos de distintas áreas de los ayuntamientos o de las administraciones tendrían que tener formación en perspectiva de género y feminista larga y un poco profunda, ¿no? Que no sea una charlita de 2 horas. Formación y sensibilización. Y la otra sensibilización también a la, ¿no? A la comunidad, a la población, a la ciudadanía, o sea, en distintos, ¿no? Yo decía, formación en diferentes escalas y con diferentes objetivos, pero para que llegue al máximo, ¿no? Al máximo de personas posibles, entendiendo que cada una tenemos diferentes roles en esta construcción de nuestro entorno. Luego, dar más soporte a la participación comunitaria, ¿no? Es decir, garantizar que haya estos espacios de participación libre, segura, donde las diferentes voces y las diferentes personas tengan un espacio donde poder participar y garantizando, teniendo en cuenta que vivimos, ahora voy a abrir otro melón que no voy a poder cerrar, pero teniendo en cuenta que nuestra sociedad no da espacio ni tiempo para la participación comunitaria. Entonces, también ahí tenemos una superdeuda con nuestra organización social del tiempo y de los cuidados, de quién puede participar, de quién puede hacer esta tercera jornada, pero en cualquier caso, esto es indispensable, ¿no? Y luego, voluntad política, evidentemente. O sea, es que si no hay voluntad política para transformar, aquí no se cambia nada y dar sentido o dar importancia a esta especialización, ¿no? Es decir, que va ligado un poco a la formación y que va ligado como a esta parte más de dar valor a lo que aporta esta perspectiva y tener en cuenta esta perspectiva y la necesidad de que aún tenemos que hablar de equidad de género, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roser. Estamos a puntito de cerrar, pero antes queremos pedirte que les mandes un mensaje a las estudiantes y a las arquitectas que están ahora acabando la carrera o empezando a ejercerla. ¿Qué crees que es importante que estas nuevas generaciones de profesionales no olviden si quieren diseñar ciudades más justas, con perspectiva y centradas en las personas y en las necesidades, como diría Rafa Rivera, que es un profesor que tuvimos nosotras en urbanismo y que para nosotras ha sido todo un maestro, que piense o atienda a esas últimas de la fila, ¿no? A esas personas que muchas veces no tienen voz. ¿Qué Mm. les dirías? Eh, que es necesario un cambio de paradigma de lo que han aprendido, ¿no? Antes me ha gustado mucho esto de desaprender, porque al final las que estamos en estos ámbitos hemos tenido que desaprender un montón de lo que habíamos aprendido o lo que nos habían enseñado en una carrera, ¿no? En la institución, entender que se pueden aprender en muchos lugares, ¿no? No solo en la institución, ¿no? O sea, es como desde un ámbito de conocimiento como es pensar en los espacios, se puede desarrollar muchas cosas diversas, ¿no? Yo también soy arquitecta, he tenido que luchar con también el estigma de no construir, de no diseñar, de no proyectar, ¿no? ¿Os acordáis, no? Bueno, todas las que estáis seguramente, ¿no? Sí. Es que si no proyectas no eres 100% arquitecta, eres otra cosa, ¿no? Entonces, yo ya no, yo claro, con mi edad y con mi trayectoria ya no tengo ya me he deconstruido, digamos, y ya sé lo que soy y qué es lo que quiero ser, pero como animarles a tener un espíritu, una conciencia de las desigualdades y un sentido crítico de la realidad para saber qué rol quieren desempeñar para esta otra sociedad que necesitamos sí o sí construir con esta crisis de ecosocial y de los cuidados que estamos viviendo
que no hay otra forma, o sea que todas las demás lo que hacen es va en contra de la propia humanidad y del propio ecosistema en el que vivimos y que se formen mucho, ¿no? Que se formen, pero con esta amplitud de qué es lo que quiere decir formarse, ¿no? ¿No? Recogemos experiencias de muchos ámbitos diferentes, ¿no? Y a veces, ¿no? Desde la academia o desde la institución, ¿no? Puedes recoger algunas experiencias, pero bueno, por eso, ¿no? Pues con cooperación, ¿no? Viajando en otros países, viendo otras realidades, vinculándote con organizaciones que ni por acaso pensabas que podrías como vincularte desde tu ámbito de conocimiento y después resulta que puedes aportar un montón porque su espacio o los espacios que habitan ¿no? Tienen un montón de carencias y puedes Sí. hacer un montón, etcétera, etcétera, ¿no? Es como podemos aportar desde muchos lados, pero también con un... Y también lo último, perdón, pediría ¿no? rebajar el grado de, ¿cómo se llama esto? No de expectativa o de... Porque esto también se construye en la carrera, ¿no? Esta cosa de la importancia de nuestro ámbito de conocimiento. Bueno, Del ego del el arquitecto más. ego, ¿no? O sea, es como nosotras, pues somos una parte más de esta construcción de Totalmente. entorno y ni más ni menos importante, ¿no? Entonces es como también desmontar y una palabreja que utilizamos, ¿no? Desjerarquizar nuestra profesión, ¿no? O sea, es como, no tendría que ser así, tendría que ser así, ¿no? Desde las personas que habitan, desde las personas del área social que conocen el territorio muy bien y que te pueden dar muchos criterios desde otros ámbitos de conocimiento, desde la administración, ¿no? A veces también, ¿no? Las técnicas de la administración tienen mucho conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como, ¿no? Y nosotras tenemos otra experiencia y conocimientos y cada una decide también dónde quiere como especializarse, ¿no? Y de ahí, pues, intentar sumar a este mundo y no restar. Muy bien. Así como en Me positivo, encanta el ¿eh? En pensamiento, positivo. totalmente. Vamos a cambiar las cosas y nosotros tenemos la suerte de estar como mediando en este espacio de ARCOTS en el que hay tantas de vosotras que suman al sector y que aportan ese valor al ejercicio. Y nada, nos despedimos de ti, Roser, de las compañeras del colectivo, a las que les mandamos un abrazo desde aquí, desde Valencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y seguimos en contacto sumando juntas. Muy bien, muchas gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. Un abrazo.